estamos en la iglesia, ese cuerpo de que ya tenemos tendones, de que ya hemos creído en la palabra del Señor, de que ya tenemos la carne sobre nuestro cuerpo, de que ya tenemos esa piel y nos hace ver como cristianos, pero muchas veces no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el Señor en nuestras vidas, el Señor no nos pide de que nosotros cambiemos nuestra conducta. El Señor quiere de que cambiemos nuestro carácter, nuestra forma de vivir. Al Señor no le interesa que nosotros hayamos dejado las fiestas, que hayamos dejado solamente los vicios, que hayamos dejado el adulterio y tantas cosas. El Señor quiere que en realidad haya un cambio de carácter en nuestras vidas. El Señor, cuando nos hace un llamado a nuestras vidas y cuando nos llama a que le sirvamos, el Señor no nos dice que si queremos hacer un cambio en nuestra vida para que tengamos la vida eterna. El Señor nos exige un cambio en nuestra vida para que podamos ser merecedores de la vida eterna, para que podamos ser merecedores de esa morada que el Señor dice que tiene preparada en el cielo para con cada uno de nosotros. El Señor quiere que hagamos un cambio en nuestra vida. El Señor quiere que dejemos ese viejo hombre en el que andábamos, ese viejo hombre en el que éramos antes, y que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestro carácter, que cambiemos nuestro yo interno y que dejemos entrar el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que podamos ser merecedores de esa morada que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, dice Ezequiel: pero aunque ya los había cubierto la piel, aún no tenían vida. Pero el Señor le dice: profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: ven de los cuatro vientos sobre estos huesos secos, y estos huesos vivirán. Amén. Y dice la palabra de Dios: y los huesos vivieron, dice, y fueron un ejército en grande extremo. Gloria a Dios. Si nos damos cuenta, cuando nosotros como seres humanos, cuando nosotros como cristianos dejamos que el Espíritu de Dios entre a nuestras vidas, cuando nosotros como cristianos buscamos al Espíritu de Dios para que entre en nuestras vidas, dice la palabra que seremos un ejército en gran extremo. Ya no seremos solamente un valle de huesos secos, sino que seremos un ejército que podremos defender nuestra fe, que podemos defender con nuestra fe nuestros hijos, a los esposos, a las familias, a nuestros seres queridos. Los podremos defender porque ya seremos guerreros para Cristo. Pero para eso debemos de dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas. Decía un joven en una prédica cuando predicaba que si el ser humano quiere que el Espíritu de Dios toque nuestras vidas, debemos de buscar al Señor como se busca la comida, decía. Debemos de buscarlo en la mañana, así como buscamos el desayuno. Debemos buscarlo al mediodía, como buscamos el almuerzo. Y debemos de buscar al Señor en la tarde, a través de la oración. Y creerle al Señor de que el Señor está cerca de nosotros y que nos escucha cuando nosotros le hablamos. Que debemos de tener fe de que el Señor es capaz de cambiarnos y que el Señor es el que puede hacer lo imposible, que para nosotros como seres humanos muchas veces nos parece que es imposible. El Señor puede hacer lo posible en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en la visión que tuvo Ezequiel. Dice de que cuando ya había pasado todo esto, el Señor habla otra vez a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Y he aquí, le dice, que estos huesos dicen: vuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció y ahora seremos destruidos. Si nos damos cuenta, el pueblo de Israel en ese momento está reconociendo la situación espiritual en la que estaba viviendo. Está reconociendo la situación en la que había caído, en la idolatría en la que había caído, en lo lejos que se había mantenido del Señor por los malos caminos que estaba llevando. Porque dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Egipto fue dividido en dos naciones, dice de que la 10ª parte fue la que tuvo la descendencia de Salomón, la descendencia de David, que fue la que tuvo el rey Roboam, que fue Judá, Jerusalén, y las otras 10 partes más
del pueblo de Israel las tuvo el rey Jeroboam, pero dice de que este rey hizo quitar de los lugares, de los santuarios de Jehová, hizo quitar los santuarios de Jehová y puso becerros de oro, dice, puso demonios en esos lugares, y es ahí donde se contamina Israel. En ese momento Israel está reconociendo la situación espiritual en la que está viviendo. Nuestra esperanza ha perecido, dice Israel. He aquí nuestros huesos se han secado, y he aquí seremos destruidos, dice Israel. Pero le dice el Señor: hijo de hombre, profetiza, le dice el Señor al pueblo de Israel. Profetiza y diles, le dice el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros y os haré subir. Le dice el Señor: he aquí yo rompo las cadenas que te ataban al pecado y te haré subir. He aquí, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él rompe las cadenas del pecado que nos ataban a cada uno de nosotros, a la inmundicia en la que estábamos viviendo en un determinado momento de nuestra vida. Y el Señor nos dice: he aquí yo he rompido las cadenas, he aquí somos libres y tenemos una oportunidad más para poder hacerlo agradable ante los ojos del Señor, una oportunidad más para poder gozarnos con el Señor. El Señor en este momento le da una oportunidad más a Israel. Le dice a Israel: he aquí, pueblo mío, le dice el Señor a Israel, que no se aflija, que no pierda la esperanza, que aquí Él ha muerto y ha roto las cadenas y le ha dado una oportunidad más para que podamos ser salvos. Y es la oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que podamos ser salvos, a través de su muerte y a través de su resurrección. Le dice el Señor a Ezequiel: he aquí, profetízales que yo pondré espíritu en vosotros y viviréis. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo y dio la vida por cada uno de nosotros, dice que el Señor vino y se fue, pero el Señor dijo que se iba, pero que no nos dejaba huérfanos, que nos dejaba un espíritu consolador que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El espíritu, dijo el Señor, que le dijo a los discípulos que no pueden recibir ahora porque no le conocen, mas ustedes le conocen porque mora entre vosotros y en vosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros, como cristianos, somos pueblo, somos templo, y morada del Espíritu Santo. Y es ese espíritu el que nos deja el Señor, es el Espíritu de Dios que nos redarguye y que nos hace sentir cuando estamos haciendo lo desagradable ante los ojos del Señor. Ese espíritu que el Señor nos ha dejado y que está a cada momento cerca de nosotros, el Espíritu de Dios que tenemos a la par de nosotros, ese espíritu consolador que nos hace ver lo malo que estamos haciendo ante la presencia del Señor. Y aquí le dice el Señor a Ezequiel: yo juntaré los hijos de Israel de las naciones donde estén y los traeré a su tierra. He aquí, dice el Señor, que Él nos trajo de diferentes lugares donde andábamos metidos. Nos trajo de diferentes religiones, nos trajo de diferentes creencias, nos trajo de diferentes vicios donde nosotros estábamos, y nos trajo a la casa del Señor. Y dice que nos hizo un pueblo. En la iglesia del Señor nosotros somos el cuerpo del Señor y el Señor es la cabeza. Dice la palabra del Señor de que Él nos hizo cuerpo y nos trajo a la iglesia, a unos como profetas, a otros como maestros, a otros les dio el don de hablar en lenguas, a otros de profetizar, dice, pero todos forman parte del cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor. De manera, dice el Señor, que si alguno de nosotros fuera honrado, todos los demás se gozarán, dice. Si alguno de nosotros doliese de algo, todos los demás nos doleremos, dice, de eso, porque el Señor nos llama a la unidad. Cuando el Señor trae y nos trae como iglesia, como cuerpo de Cristo, el Señor nos llama a la unidad. El Señor nos llama como cuerpo de Cristo, de que todos somos miembros diferentes y que tenemos diferentes funciones en la vida espiritual, pero que debemos de sentir ese amor unos por los otros, debemos de sentir ese cariño y ayudarnos unos por los otros. Amén. Dice la palabra del Señor que le dijo el Señor en la visión a Ezequiel: he aquí que los haré una sola nación.
y todos tendrán un solo rey, y ya no habrá más contaminación de ídolos entre vosotros. Si nos damos cuenta, muchos de nosotros anteriormente creíamos en diferentes cosas, en diferentes santos muchas veces. Muchos de nosotros en otro tiempo quizás ni creíamos en Dios y andábamos metidos en diferentes lugares, pero el Señor nos trajo a sus caminos, a que le conociéramos, nos sacó de ese valle de huesos secos en el que estábamos y nos trajo y nos puso